Bueno, yo quiero contarles algo. Yo estoy muy emocionada porque yo quiero contarles que esta es una de mis grandes pasiones. Hace poco acabamos de llegar de un viaje maravilloso donde tuvimos esa bendición de poder absorber información directa de la planta, de los científicos, y pues eso me llena de mucho placer. Y yo les cuento esto porque ustedes también se pueden convertir en un embajador Nutrilite. Llevamos aproximadamente 2 años estudiando, enamorándonos más de esto, porque lo que Nutrilite quiere transmitir es precisamente eso, que ustedes se enamoren de la marca también, que ustedes vivan la marca, que ustedes puedan transmitir, y de eso se trata. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Si la vivimos, vamos a poder transmitirla de la mejor manera. ¿Y cómo lo debemos hacer? Siendo responsables con esta información, siendo profesionales con esta marca Nutra, y debemos ir un poquito más allá. Debemos ser profesionales porque estamos con la salud de los demás, que estamos, no sé si la palabra sea jugando o no, pero sí es algo de mucha responsabilidad. Yo quisiera saber quiénes son empresarios de aquí. Empresarios, muy bien, gracias. Y invitados, bueno, bienvenidos invitados. Me alegra mucho, definitivamente me alegra mucho compartir este tema. Voy a tratar de ser lo más puntual posible. Cuando me dijeron que necesitamos hacer otro entrenamiento, yo decía, bueno, Dios, con tanta información, ¿qué será lo que necesitamos escuchar, cierto? Pero definitivamente Nutrilite se debe abordar desde un contexto diferente, porque entre las cosas que nos contaron en nuestra última capacitación, digamos que nuestra graduación, es que Latinoamérica tiene todo por explotar, absolutamente todo. Yo les puedo asegurar que si interiorizamos esta charla hoy, va a cambiar nuestras vidas y seguramente sus negocios. ¿Por qué? Lo digo por experiencia propia. Nosotros, la primera calificación platino, solo Nutrilite, o sea, lo podemos hacer. Hay un potencial grandísimo acá en este negocio. Miren los orientales son grandes en el negocio, ¿cierto? Muy grandes, o sea, son gigantes. Y resulta que ellos, la marca que más mueven es Nutrilite. Y Latinoamérica, resulta que no es la número 1. Somos los últimos. Está todo el mercado por explotar. Y la corporación se está jugando todo por el todo para que nosotros podamos lograr calificaciones y podamos hacer de esto algo realmente grande. Pero ellos manejan algo bien importante. ¿Cuál es la diferencia de los orientales a los latinos? Ya sabemos que los latinos tenemos cosas diferentes, llamémoslo así, ¿cierto? Nos conquistaron. ¿Quién nos conquistaron? Los españoles, y no precisamente los más buenos, ¿cierto? Tenemos una mezcla ahí como de español con indio, una cosa, pero somos trabajadores, somos guerreros, y la compañía se la está jugando por nosotros. Y yo tengo hoy una gran misión con ustedes, que es poder transmitirles toda esa información que nos han transmitido a nosotros para que ustedes puedan hacer crecer sus negocios. Y como les estaba contando, los orientales mueven el concepto de Nutrilite de una forma diferente, y yo les quiero regalar ese mensaje. Aquí no se trata solo de vender un producto y ya, porque vender un producto, para eso tenemos fichas técnicas, ¿cierto? Ponemos la ficha técnica y miramos que el K500, que el ácido linoleico. Además, tenemos conferencias magistrales de médicos acá que las han hecho, unas conferencias maravillosas que nos hacen hacernos más profesionales. Pero lo que la compañía quiere empezar a trabajar es el verdadero concepto de lo que se debe vender, el verdadero concepto que es salud óptima. Pero resulta que no lo vamos a poder lograr si no empezamos a aplicarlo en nosotros mismos, si no empezamos a vivirlo. Por eso esta charla, cuando yo la estaba preparando, yo decía, bueno,
Hay tantos datos científicos que nos han dado que yo pensaba, ¿será que se los doy o no se los doy? ¿Ustedes qué creen? Que sí. ¿Saben por qué lo pensaba? Porque se puede uno asustar. Entonces, estudiando el cerebro, yo decía, bueno, ¿qué condicionamientos podemos generar? Pero definitivamente debemos conocer la realidad para saber cómo nos vamos a enfocar. Y como dicen algunos expertos, que cuando usted reconoce lo que tiene, usted ya tiene 50% de ganancia. Entonces, normalmente cuando uno viene a una charla, uno dice, bueno, esta charla le gustaría a fulanita, esta charla le serviría a mi primo, a mi tío, a mi abuela que está enferma y que no quiere tomarse el omega, ¿cierto? Uno a veces dice eso y quiere eso. Pero yo les quiero decir hoy a ustedes que esta charla es para cada uno, porque si logramos hacer hoy un clic cerebral, mental y emocional, les cuento que vamos a hacer cosas grandes con esta marca, con Nutralite. Así que yo quisiera, antes de comenzar, ustedes me dijeron que ya están aquí, ¿cierto? Antes de comenzar, yo los quiero invitar a que suelten primero lo que tienen en sus manos. Vamos a soltar las piernas, vamos a ponerlas a un lado del otro, las manos a un lado de la otra. Nos vamos a relajar, vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a empezar a tomar aire profundamente. Respiramos y tomamos aire profundamente. Empezamos a respirar y a tomar aire profundamente y empezamos a sentir que las piernas se hacen más livianas. Empezamos a sentir que los hombros se hacen más livianos. Nos encontramos con ese ser interior. Empezamos a sentir cómo el aire empieza a pasar por nuestros pulmones. Tomamos aire profundo, lo botamos. Nos encontramos con ese mundo emocional interno. Respiramos, tomamos aire y lo soltamos suavemente. Nos vamos a ir a la mañana cuando nos levantamos y vamos a pensar qué fue lo primero que se me vino a la cabeza. Vamos a empezar a reconocer al cuerpo. Vamos a empezar a identificar si nos duele algo. Vamos a empezar a hacer un estado de conciencia donde me voy a hacer una introspección, donde me voy a silenciar por un poquito y voy a escuchar a mi cuerpo hablar. Voy a escuchar a mi cuerpo diciendo si algo no está en mi organismo bien, porque el organismo avisa cuando algo no está bien, y si no le ponemos cuidado, él va a gritar. Así que respiramos, vamos a mirar cómo estuvo hoy nuestro día, qué sustancias liberamos hoy, cuánta adrenalina liberamos hoy. Seguimos respirando profundo. El peso lo vamos a depositar en las caderas, vamos a estar sentados, nos vamos a sentir livianos, vamos a determinar si hoy liberé mucha adrenalina, si hoy liberé endorfinas, cómo está mi vida de forma consciente o si estoy en automático. Nos vamos a silenciar un poquito para escuchar el cuerpo. Vamos a seguir respirando profundamente. Que sientan el aire, nos vamos a desconectar de todo lo que afuera nos puede estar generando alguna carga emocional y vamos a llegar a este momento. Y nos vamos a ir por ese recorrido del cuerpo, vamos a recorrer nuestros pies, nuestras piernas, nuestros músculos, nuestro cuello, cómo se encuentra la cabeza. Y vamos a empezar a hacer conciencia. Seguimos tomando aire y vamos a llegar a este momento y vamos a hacer conciencia de nuestro cuerpo. Tomamos aire, respiramos profundamente y vamos a hacer conciencia de nuestro cuerpo.
Vamos a tomar aire, lo soltamos suavemente y vamos a abrir lentamente los ojos y seguimos tomando aire. Y vamos a abrir los ojos. ¿Cómo se sienten? ¿Un poquito más aquí? ¿O se durmieron? ¿Ahora sí ya estamos aquí? Ahora sí les creo que ya estamos aquí. ¿Por qué necesitábamos hacer eso? Porque necesitamos hacer conciencia de nuestro cuerpo, porque acuérdense que el principal invitado de esta charla somos nosotros mismos. Y ahí empieza el reto, y empieza el reto de nosotros también, como embajadores Nutralight, aquí para recuperar ese tesoro tan importante como es la salud. Así que otra vez, bienvenidos, buenas noches, ¿cómo estamos? Y hoy vamos a hacer esto un poquito diferente, ¿cierto? Hemos escuchado un poco de la historia y yo les debo confesar que esta es una de mis pasiones desde cuando era pequeñita, porque en mi familia todo el tiempo teníamos que ver con las plantas, con la naturaleza, y llega Nutralight, y llega la ciencia, y llega la naturaleza, y yo me empiezo a emocionar, y empiezo a investigar, y empiezo a aplicar, y empiezo a servir, porque de eso se trata, servir con Nutralight para empezar a cambiar vidas, pero primero es ¿quiénes? Nosotros, para poder empezar a transmitir. Así que cuando yo empiezo a ver que Carl Renborg, un señor empírico, imagínense, empírico, que empieza con una inteligencia magistral, que empieza a mirar los comportamientos de las personas, entonces Carl resulta que se va para la China más o menos como en 1920, y él se empieza a dar cuenta cómo en el campo pues las personas viven diferente, cómo viven diferente a la ciudad. Entonces dicen, oye, es que en el campo la gente casi no se enferma, es que en el campo la gente vive más sana, que son dos cosas diferentes. Una cosa es no enfermarnos mucho y otra cosa es ser más sano, ¿cierto? Y empieza él a identificar y empieza a darse cuenta que la gente en la ciudad, pues obviamente consume más azúcar, consume más sal, consume más grasas y se empieza a enfermar más. Y eso le empieza a generar duda. Entonces él empieza a investigar y a estar atento, Entonces se va para la China. Se va para la China en 1920 y ahí es cuando vienen todos esos disturbios políticos. Entonces acá le tocó en Shanghái reclutarse en un enclave, creo que se llama, enclave protegido, y entonces en ese enclave llegaban los enfermos. Y resulta que Carl empieza a hacer unas mezclas, a ellos lo que les daban era comida chatarra, cosas que no alimentaban a la mayoría. Entonces él empieza a hacer sus menjurjes y cogía todas las plantas que veía y hacía sopa, obviamente eso no sabía nada agradable, y le metía tornillos oxidados a esa sopa. Y empieza a darle esa sopa a las personas que estaban alrededor y se dan cuenta que esas personas tenían más energía, tenían más vitalidad, tenían más fuerza y tenían un comportamiento diferente. Obviamente pocas personas se tomaban esos menjurjes, pero los que se lo tomaron, pues evidentemente empiezan a sentirse mejor porque da energía. Ahí es como nace, como Carl Renborg empieza con este gran legado, porque la marca Nutralight es un legado. Cómo empieza él a identificar cómo poder sacar esa potencia de las frutas y de las verduras para poder lograr que el cuerpo se sienta bien. Entonces, en 1934 es cuando él ya coge la alfalfa. Ustedes sabían que Nutralight, el logo de Nutralight, la hojita es una alfalfa. Y él coge la alfalfa. Este es el loguito. Y él coge la alfalfa y empieza a trabajar, porque la alfalfa es una de las plantas que más valor medicinal y más vitaminas se le puede extraer. Entonces, ahí es como empieza todo este concepto de Nutralight y mire hasta dónde llega. Vamos a mirar un poquito, vamos a mirar un video aquí acerca del concepto de Nutralight, de qué se trata este gran contexto. I always wanted to explore what are the good things nature has to offer.
So it's a very good marriage between me and Nutrilite. My name is Amit Chandra. I am a phytochemist at Nutrilite. In Nutrilite, we are very particular about consistency in growing, analyzing, and delivering the raw materials in our products. We control the quality for Nutrilite botanicals, right from seed to the supplement stage. If we don't have the right seed, if we don't have the right plant coming up, we may not have the right amount of phytonutrients. Each botanical has its own phytochemical fingerprint. If we do not pay attention to the fingerprint, it may not be that botanical that we want. Once they reach the peak of those phytonutrients, we have to harvest them. And then we process them to make the extracts and the raw materials which go into our products. The process that Nutrilite applies needs collaboration. A lot of people work together to ensure we maintain the quality to the supplement stage. We have a lot of scientists who understand those phytochemicals and manage the quality of the phytonutrients. We control the whole process, starting from seed to supplement. It's a very good combination of nature and science coming together. That's why we call it best of nature, best of science. Definitivamente estamos con lo mejor. Nutrilite invierte todo en ciencia. Todo. Es la única marca que cultiva. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar en el Petacal, en el rancho donde cultivan, y poder creer que es una granja donde antes era desierto, donde hacen estudios de trazabilidad para sacarle el mejor provecho a la naturaleza, el mejor provecho de los suelos. Y ellos tienen muchos principios que realmente lo que hace la diferencia en el mundo Nutrilite, y es que de eso mismo que les traen, ellos le devuelven otra vez a la naturaleza, y eso es maravilloso. Hay algo que me llama mucho la atención en la experiencia del Petacal, y es cuando ellos, por ejemplo, las personas que trabajan con ellos, con Nutrilite en México, por ejemplo en esta granja, si tienen que hacer un turno adicional el sábado o el domingo, le traen a sus familiares, les hacen actividades a sus hijos, porque ellos saben que si de alguna forma se llega a generar algún malestar de que, por ejemplo, la familia no puede estar unida un domingo porque hay que trabajar, miren lo que cuidan el detalle desde el corazón y el amor. Si no pueden trabajar, ellos le llevan a sus familiares para que ellos puedan ponerle todo el amor al producto, porque ellos saben que eso hace una gran diferencia, porque ellos saben que cuando se trabaja con responsabilidad social, moral y ética, eso va a hacer una gran diferencia, y eso realmente merece un aplauso, porque tienen un plan social bien interesante. Entonces, científicamente podemos demostrar, Euromonitor sabe cómo demostrar que somos los número uno, que somos la marca líder, que somos los únicos que cultivamos, cosechamos. ¿Qué pasa cuando se cosecha la planta? La planta se cosecha e inmediatamente se tiene que llevar a procesar, porque si no se puede perder entre un 60, 70 y 80% del valor nutricional. Entonces imagínense, eso lo sabe Nutrilite, porque tiene todos su aval científico, porque hace más o menos 500,000 pruebas, estudios donde demuestran cuál es la mejor forma de hacer. Como decía Amit Chandra, si no tenemos la mejor semilla, no vamos a tener la mejor planta, y por ende no vamos a poder extraer los mejores fitonutrientes. Así que los únicos que utilizamos granjas orgánicas, que no se utilizan pesticidas químicos, que se utilizan todos estos animalitos que vamos a ir viendo en el camino para lograr eso. Y también hay una certificación Nutricer, porque a mí eso también me encanta, de Nutrilite.
cuando ellos no logran, ellos saben, hay 3 granjas, está la de Brasil, la de México y en Washington hay otra. Cuando ellos saben que no pueden producir, que les saquen lo mejor de la naturaleza a una planta, ellos se la compran a otra persona, pero deben tener una certificación que se llama Nutricer, y Nutricer garantiza que todos los estándares de calidad sean los correctos. Por ejemplo, ellos nos contaban la historia con el Nepal. El Nepal es una planta que aportaba una cantidad, un porcentaje de fibra específico, y había otro sitio en África que producía una mayor cantidad de fibra. ¿Y ellos qué hacían? Pues obviamente se lo compraban. Saben reconocer que hay sitios y hay tierras que pueden dar mejores cosas dependiendo las necesidades, y eso realmente tiene mucho mérito. Así que el Nepal, que es como el cactus, ¿sí se acuerdan cómo es? Que hay gente que se lo come así a mordisco. Yo tengo un primo que le encanta todo saludable y se lo come así. Cuando va a Villa de Leyva se le hace agua a la boca ver los nepales, le hace competencia que a Perchito cuando se le hace agua a la boca cuando pasa por los parques. Entonces, ese Nepal que logra Amway, Nutrilite, con su ciencia lo que hace es sembrar en el Petacal un Nepal especial que superara, pero ¿con cuántos años? Con muchos años de abonar la tierra, de trabajarla, de mimarla, de consentirla, para que lograran sacar un mejor Nepal que el que estaban comprando con fibra, con una mejor porcentaje de fibra. Así que eso hace que la diferencia realmente sea grande, porque cuando uno compra un producto de Nutrilite, no solo los estándares de calidad, no solo utilizan la mejor maquinaria para extraer lo mejor de los nutrientes, sino también ese componente mágico que es el amor, y todo eso es lo que lo hace grande. Así que, ¿qué nos dicen en Buena Par, en California, cuando ellos dicen, bueno, ¿cómo vamos a lograr que Latinoamérica sea su comercialización, que Nutrilite sea la número 1 en comercialización en Latinoamérica? Vamos a empezar a manejar esto que tiene que ver con salud óptima, la definición. A mí, cuando yo leo esta definición, realmente me hace pensar, porque aquí tenemos que empezar a hacer conciencia. Es un nivel de conciencia amplio, para que miren lo que dice. La salud óptima lo obliga a elegir todos los días para estar lo mejor posible, seleccionando los alimentos y suplementos adecuados, practicando ejercicio y descansando, e incorporando hábitos saludables y equilibrio en todo lo que hace, Entonces nosotros a veces nos sentimos realizados porque nos tomamos nuestra vitamina, ¿cierto? Porque nos tomamos el X o porque somos juiciosos, y resulta que aquí se trata como de un trabajo en equipo. Aquí la responsabilidad no se le puede trasladar únicamente al producto. Aquí, para lograr el concepto de salud óptima, hay que hacer varias cosas. Por eso hay que elevar el nivel de conciencia para salirnos de ese modo automático del que estamos la mayoría de veces, para poder empezar a obtener este equilibrio. En resumen, la salud óptima es la que se logra alcanzar por sí mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que nadie lo va a hacer por usted. Solo nosotros lo vamos a hacer por nosotros mismos. Y alcanzar el nivel de salud óptima es algo impresionante. Yo les contaba al principio, no sé si darles unos datos estadísticos, porque es impresionante lo que está sucediendo en el cuerpo de las personas con la vida moderna, con el estrés, con tantas cosas que están pasando, y eso era lo que ellos nos querían transmitir. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Necesitamos hacer conciencia de algo que les quiero mostrar en este video para poder entender un poquito este concepto. Nutrilite is more than just a product. It's a concept of people taking charge of their lives from an optimal health standpoint.
Southern California area and now has expanded to farms and manufacturing sites around the world because many of the ingredients come from different parts of the world. One of our mottos is quality of seed to supplement. And what that means is we're monitoring every single step from the seeds we put in the ground to the soil that it goes into to the way we harvest and treat the land. We feel it's imperative that we control the process from beginning to end. First company in the world to develop a nutritional supplement based on plants and vitamins and minerals to balance in the diet. We try to go after the best natural ingredients, but the only way we can do that is to understand the science behind that nature, to make sure that Detroit is a leader in this area and will continue to be so. We pioneer in the area of phytonutrient development from the very beginnings. We want to make sure people have the best nutritional package that we can offer. The values of the Nutrilite brand are efficacy, safety, purity, and the assurance that we can give to customers that they're produced the same way each and every time. Going along with this is to enable people to live long, active lives and to achieve their human potential to the best of their ability. Bueno, ahí aparece al final Sam Rembrandt, que es el hijo de Carl Rembrandt, que ha seguido ese legado y que es el director de toda esa parte científica de Nutrilite. Y entonces entremos en materia, vamos a entrar en materia de cómo ellos identifican todo el concepto de salud óptima y de lo que hay que hacer paso por paso para que podamos encontrar ese equilibrio, ese balance, esa felicidad, bienestar, calidad de vida, como lo queramos llamar. Así que ellos lo llaman árbol de la salud óptima. Y aquí nos vamos a detener bien importante porque aquí es donde vamos a empezar a hacer clic. Ustedes seguramente conocen ya productos de cómo van a ir actuando en cada área. Los vamos a mencionar de una forma muy general porque lo importante es saber cómo los vamos a identificar acá. Entonces, esto es lo que queremos lograr. De pronto tener menos estrés, manejo del peso, actitud positiva, bienestar físico, mejor salud general. Todo esto lo vamos a poner en la mesa de una forma científica, de una forma de vaciado real de cómo es que el cuerpo está funcionando a nivel celular, a nivel genético, a nivel de ADN. Así que aquí está lo que queremos hacer. Yo les voy a pedir el favor que se graben cada cosita de esta porque más adelante la vamos a estar mencionando. Y aquí está eso es lo que queremos mejorar y aquí está lo que se debe hacer. Yo les aseguro que si empezamos a llevar esto, la vida va a cambiar y vamos a cambiar también muchas vidas aquí en Bucaramanga, en Santander, en Colombia, en Latinoamérica, porque definitivamente esto es un legado mundial. Entonces vamos a empezar haciendo esto. Vamos a hacer un ejercicio primero para hacer conciencia de cuánto es nuestra edad real, cuántos años tenemos, ¿cierto? Porque uno dice tengo 50, pero vamos a mirar qué edad tenemos. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Van a poner en una hoja su edad real y yo les voy a hacer unas preguntas. Si lo hacen, yo les digo sumen a su edad y si no lo hacen, les digo reste o viceversa. ¿Sí? Cualquier cosa me preguntan. Y ahí vamos a ir quitando o poniendo para saber. No le dejen ver al vecino porque de pronto, quién sabe con cuántos años vayamos a salir. Entonces, dice, la edad que tenemos, dice, realiza controles físicos regulares cada 18 o 24 meses. Si lo hace, réstele 7 años a su edad. Si no le hace, súmele 6 años a su edad. La respuesta como así 52 hasta su edad.
Sí, ir al médico. Es que más adelante les voy a hablar de otro. Sí, ir al médico, hacerse exámenes regulares, chequeos médicos. Porque eso va a ser clave para todo el manejo. ¿Listo? Vamos a repetir la pregunta. Hagamos silencio, por favor. Listo. Realiza controles físicos regulares cada 18 o 24 meses. Si lo hacen, réstele 7 años. Si no lo hacen, súmele 6 años a la edad. ¿Listo? Segunda, ¿tiene en su familia antecedentes de enfermedades degenerativas, cáncer, cardiopatías, diabetes, etcétera? Los que tengan antecedentes, súmense 5 años. Los que no, no se les resta. Y ahorita más adelante vamos a hablar un poquito más al detalle de eso. Sumarle 5 los que tengan antecedentes de cáncer, diabetes, hipertensión o cualquier enfermedad degenerativa. Dice, ¿ha fumado en los últimos 10 años? Si han fumado en los últimos 10 años, súmense 10 años más. Y los que no, no. Porque no fumar, o sea, no les quita nada. Les quitarán otras cosas. ¿Listo? Dice, realiza ejercicios cardiovasculares regularmente, más o menos 30 minutos, 3 veces a la semana. Si realiza ejercicio, réstese menos 7 años. Réstese 7 años. Si no realiza ejercicio regularmente, súmese 7 años. Más o menos. Si no hace ejercicio 3 veces a la semana, pero no se preocupen que ahorita les voy a dar un tip maravilloso que ya van a poder restarse esos 7 años. Si tienen una mascota, ¿qué harían? ¿Se restan o se ponen? Se restan. Se restan 2 años. ¿Por qué? ¿Por qué? 2 años. Y si tienen 2, no. No, si tienen 2 y no se restan menos 2 años. ¿Por qué? Porque una mascota produce sensación de bienestar, alegría, libera endorfinas y da felicidad, y eso rejuvenece. La 5 ya le dije que es no realiza ejercicio regularmente. Y eso que hasta ahora estamos empezando. Listo. Disfruta de la vida y le entusiasma comenzar un nuevo día. Si sí, réstese medio año, 0,5. Y si no, súmese medio 0,5. Disfruta de la vida y le entusiasma comenzar un nuevo día. Si sí, se entusiasma comenzar un nuevo día, quítense medio año. Y si no, pónganse medio año. Se toma el tiempo para disfrutar pasatiempos de esparcimiento, para divertirse. Réstense 3 años. Se están empezando a dar cuenta cómo el manejo emocional empieza a hacernos. Y si no, no. Si no, nada. Vive un estilo de vida estresado y ajetreado. Está bajo presión constante. Súmense 4 años. Los que sí y los que no siguen igual. Repito la pregunta. Vive un estilo de vida estresado y ajetreado. Está bajo presión constante. Entonces sumamos 4 años. Dieta. Consume frutas y verduras, alimentos grasos, carnes rojas y alcohol en moderación. Que todo a la vez. O sea,
así y no la mitad. Ahí le quitamos 10 años. ¿Por qué? ¿Por qué? Alcohol en moderación. ¿Por qué? Porque el cuerpo necesita alimentos grasos también, recordemos, y las carnes rojas y alcohol en moderación no pasa nada. Lo importante es que está teniendo todo el grupo en moderación. Mire todo lo que están haciendo los hombres. Los hombres están haciendo aquí una actitud muy... Si ve que no pasa, le va a estar 10 años, bien. Sigamos porque si no se nos va el tiempo. Consume comidas rápidas y ya preparadas más de 3 veces por semana. Sí, súmense 4 años. Y si no, 3 veces por mes, perdón. Bueno, sí se ve. 3 veces por mes. Ahora sí, sumemos los 4 años. 4 años. Ahora sí, señores, les llegó el desquite. Miren lo que dice acá. si no, pues nada. Y si no les dije nada es porque sigue igual. Ahora sí les llegó el desquite de los señores, de las señoras. Bebe más del equivalente a 6 copas grandes de vino o 7 pintas, que no sé qué es pintas, 3.5 litros de cerveza o media botella de bebida alcohólica por semana, súmese 10 años. Súmese 10 años. Y si bebemos 8 vasos de agua por día, nos vamos a restar 0,5, o sea, medio vaso. Así que hagan por favor su ejercicio. Listo. Ya cada uno sabe cuántos años tiene, ¿listo? 100 años, no, caballeros. Perchito, me regala la siguiente. Bueno, entonces vamos a empezar a abordar. Por favor, silencio. Yo quisiera saber si atrás se escucha. ¿Sí? Listo, ¿me hacen alguna señal cuando no se escuche? Listo. Bueno, entonces nos vamos a ir. ¿Cómo vamos a trabajar cada rama? Porque uno, ¿no les pasa que a veces uno quiere mejorar todo, pero no sabe cómo hacerlo? Entonces vamos a empezar a mejorar. Perchito, ¿me regalan la siguiente, por favor? Siguiente. Bueno, entonces, ¿qué es lo que propone el Centro de Investigación Nutraline? ¿Listo? ¿Qué es lo que propone el Centro de Investigación? ¿Para qué necesitamos hacerlo de la edad? Seguro que al principio estábamos diciendo para empezar a escucharnos, o sea, tiene que ser algo realmente que genere una conciencia de que queremos hacer algo, porque si no lo logramos hacer nosotros mismos, ya sabemos qué puede pasar. Entonces ellos nos dicen, bueno, primer reto, disminuya su estrés al 50%, porque si yo le digo, no puede tener estrés, ¿qué pasa? Pues como uno sabe, el subconsciente ya sabe que uno escucha eso todo el tiempo, pues eso se le vuelve mecánico, automático. Entonces dice Nutraline, vayámonos al 50%. Imagínese usted con la mitad del estrés. Recuerdo que en el Petacam nos hicieron una capacitación bien importante de neuroliderazgo, y cuando nosotros estamos estresados liberamos cortisol, ¿cierto? Liberamos adrenalina, pero resulta que ellos nos explicaban científicamente cómo necesitamos también del cortisol, porque resulta que el cortisol muchas veces es el que nos hace tomar las decisiones, el que nos hace movernos el que nos saca de zona de confort, pero todo en exceso es malo. Entonces el primer reto es, bajémosle el 50%. Cada uno sabe qué es lo que más lo estresa, por eso debemos hacerlo consciente para poder hacer un análisis y saber cómo empezar a disminuirlo. ¿Qué es lo que pasa cuando se libera demasiado cortisol?
Cuando se libera cortisol y cortisol, que es esa sustancia que se produce cuando hay estrés, nervios, ansiedad, ese alboroto hormonal de las mujeres que nos da, o todo lo que nos da, ese cortisol se libera a tal punto que la amígdala que está ahí, eso es como que cae y se explota. Y eso es bastante nocivo, porque cuando liberamos cortisol, los vasos sanguíneos se contraen. ¿Y qué pasa si los vasos sanguíneos se contraen? Pues hay que hacer más presión, ¿cierto? La sangre tiene que hacer presión y empezamos a tener problemas de presión arterial. Así que hay que empezar a hacer conciencia de cómo vamos a liberar esas sustancias que se producen con el estrés. ¿Alguien que sufre de estrés aquí? Bueno, hay que ser realistas. O sea, todo paz y amor uno no es, ¿cierto? O sea, no, hay momentos donde no puede ser la línea así, ¿cierto? La línea es de picos. Todos los picos son importantes porque eso nos enseñaron allá en Nutraland, que una sola opción, con una sola opción hay desequilibrio. O sea que se necesita liberar de todo, pero en la medida correcta. O sea que es empezar a cambiar ese chip de que todo es malo para cambiarlo de cómo usted va a controlar sus liberaciones de sustancias. Por eso cuando iniciamos, yo les estaba diciendo, traigan a conciencia qué hicieron hoy en su día, qué fue lo que más liberaron hoy. Si tuvieron así un mal genio bien grande o si estuvieron felices, ¿qué es lo que liberan? ¿Por qué les menciono esto? Porque su cuerpo también se habitúa. Así como hablamos del cerebro, el cuerpo también se habitúa a liberar sustancias. Es decir, si yo me acostumbro a estar triste, y ahí hay algo, hay una línea gigante, si yo me acostumbro a estar triste, yo libero ciertas sustancias. Resulta que mi cerebro se empieza a habituar. ¿Y qué pasa el siguiente día? Busco un motivo para estar triste, o busco un motivo para estar de mal genio, o busco un motivo para estar deprimido, porque es que ya me habitué, libero tantas sustancias y tantas cosas que hago un cortocircuito. Entonces, ¿qué pasa cuando consentimos el dolor? Se convierte en sufrimiento, ¿sí? Entonces, ay, si usted está cansado, ¿por qué necesitamos empezar a controlar todas las sustancias? Porque necesitamos empezar a crear desde el cerebro hábitos diferentes, que solo lo puede hacer ¿quién? Nosotros. ¿Por qué los orientales son tan buenos en lo que hacen? Porque ellos tienen esa disciplina, esa autodisciplina de lograr lo que se proponen. Y nosotros también lo podemos hacer. Ya sabemos las raíces que tenemos, ¿cierto? Pero también lo podemos hacer, y a eso le está apostando Nutraland, hacer ese nivel de conciencia. ¿Qué pasa cuando yo controlo todas esas sustancias que se liberan con el estrés? Pues evidentemente no puedo tomar decisiones, no puedo crear, no puedo pensar, no puedo transmitir, no puedo hacer nada. Por eso la invitación para poder ser más productivo, porque lo vamos a necesitar en este proyecto de negocio o en cualquier actividad que hagan diaria, y obviamente ser más creativo. Así que mucho ojo con las sustancias que estamos creando, porque no solo nos puede quitar la creatividad y la productividad, sino nos puede empezar a bajar la memoria, la concentración y la atención, y eso es gravísimo, gravísimo. Y Nutraland nos muestra estudios científicos de cómo todo este desequilibrio de liberaciones empiezan a producir, por ejemplo, Alzheimer. Como cuando se aumenta la homocisteína empieza a producir Alzheimer, y eso es muy triste. Y ahora es muy frecuente decir que estoy perdiendo memoria, ¿cierto? Porque la tecnología nos está facilitando las cosas. Entonces, escribimos, no nos aprendemos ni un número de teléfono. ¿Y antes cómo se hacía? No los aprendíamos. Así que
no mandar ese mensaje incorrecto al cerebro de que todo se me olvida. Acuérdense que el cerebro es un obediente, es que todo se me olvida, pues listo, todo se me olvida. Y es muy triste porque personas que realmente, y los médicos que están aquí, personas que realmente tienen procesos de demencia senil, procesos de Alzheimer, procesos de Parkinson, cuando hay desequilibrio en neurotransmisores, es muy triste cuando uno no empieza a no reconocer a los familiares, por ejemplo. Así que Nutralem nos propone que entrenemos la memoria, la concentración y la atención, porque son muchas cosas. ¿Qué pasa si entonces resulta que yo tengo salud óptima porque me tomo el doble X y resulta que yo creo que el doble X me va a dar memoria, concentración, atención y le traslado toda la responsabilidad y entonces yo me lavo las manos? De eso no se trata, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucede más adelante? Algo muy importante que nos menciona, apreciar el lugar en la vida que tiene que ver con el autoestima. ¿Cómo está haciendo su percepción? Gracias. ¿Cómo está haciendo su percepción de la vida? Porque si no nos queremos, si tenemos unas conversaciones internas poco sanas, eso es lo que vamos a transmitir. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a transmitir cuando vendemos, entre comillas, un producto? Porque lo que vamos a vender de aquí en adelante es calidad de vida. Es decirle, mire, venga, o sea, mire, y esta opción está deprimida, muévase, salga de su estado, y eso es lo que realmente nos va a permitir tener una misión en esta vida y poder aportar ese granito de arena para que nos sintamos mejor. ¿Cuál es su lugar en la vida? O sea, ¿realmente usted está pasando por la vida o la vida está así a toda por enfrente? ¿O estamos en automático todo el tiempo? Más feliz, más tiempo. ¿Por qué? Porque cuando nos vamos a trabajar en el estrés, acuérdense que es la mitad del estrés. Cuando nos vamos a trabajar, pues empieza uno a liberar sustancias, empieza a liberar endorfinas, empieza a liberar oxitocina. Por ejemplo, cuando uno libera oxitocina, esa es la que genera ese vínculo especial, mamá-hija, es esa que genera ese vínculo especial del amor por la pareja. O sea, son una cantidad de cosas que definitivamente hay que reforzar. El manejo de las emociones. ¿Me regala el siguiente, Perchito, por favor? Sigamos. Dicen los científicos, si usted piensa positivo, adelgaza de peso. Si usted piensa positivo, adelgaza de peso. ¿Por qué? Porque cuando pensamos positivo, se libera serotonina, y la serotonina tiene una función bien importante en el sistema digestivo, más o menos el 70% en el sistema digestivo, y lo va a necesitar para que usted controle su peso. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos el peso alto? ¿Qué es lo que pasa cuando... Me toca preguntar el tiempo, si no... Auxilio. ¿Qué es lo que pasa cuando solo estamos pendientes del peso por la parte estética? Se pierde el contexto. Se pierde porque el peso afecta muchas otras cosas. Cuando tenemos problemas de sobrepeso, tenemos la posibilidad de tener diabetes. Cuando tenemos problema de pesos, ahorita les voy a hablar de algo que nos habla Witt, que es un entrenador que tuvimos allá y nos enseñó algo, que más adelante les cuento. Dice, cuando tenemos problema de peso, nos ablandamos, dice él. El cuerpo se ablanda, quedamos así como una gelatina. ¿Qué pasa cuando nos subimos de peso? Hay veces empezamos a tener dolor de rodilla, y entonces empezamos con dolor de rodilla, con dolor de cadera, y resulta que es porque nos subimos 3 o 4 kilos. Y uno dice, pero 3 o 4 kilos no es nada. Claro que sí, sus articulaciones lo van a empezar. Entonces resulta que ustedes le dan ajo, ¿cierto? Porque el ajo ayuda en ese proceso inflamatorio. Entonces ustedes le dan complejo B, porque tiene esa capacidad de disminuir la conducción del nervio, de relajarlo, de disminuir los niveles de homocisteína. El complejo B hace cosas maravillosas que podríamos hablar acá toda la noche. Y resulta que le da omega 3 porque le trabaja en la membrana celular y también ayuda en proceso inflamatorio, y la persona no se recupera. Si no hacemos el estado de conciencia donde hay que tener esto controladito, pues no le va a suceder nada. ¿Sí? Vamos captando esa parte. Entonces ahí está lo que nos recomiendan. Mira lo que dice acá, darse gusto en ocasiones. Darse gusto en ocasiones, ¿quién dijo que no? Podemos darnos gustos en ocasiones.
hay que saber comer, hay que saber comer. Nosotros teníamos un médico en la organización, Alvarito, él decía, usted se puede comer una mojarra, pero cómasela con mucha verdura, así se la coma frita. El problema es cuando le metemos la harinita, la papita frita o el patacón, porque ahí se va a completar la célula triglicérida, que son 2 de grasa y 1 de carbohidrato. Entonces eso es lo que hay que aprender a comer. ¿Por qué cuando ustedes se coman unas papas fritas jamás se la coman con cargo de conciencia? Jamás. Si ya se la van a comer, cómansela diciendo que no le va a hacer absolutamente nada, porque aparte que se la comen, aparte se dan látigo. Entonces, de vez en cuando, darse gusto en ocasiones. ¿Por qué creemos eso? Porque uno no debe cohibirse de tal manera que se le vuelva una tortura no poderse comer un dulce, ¿cierto? Entonces no se trata de eso, se trata de cuidarse, tener buenos hábitos para que un fin de semana se puedan comer un postre y lo disfruten y no lo vean como que les va a dar de todo, como un castigo, porque debemos entrenar la mente para eso. Aquí viene algo que me encanta. Perdón, yo tomo un poquito de agua. Aquí viene algo que me encanta y tiene que ver con actitud positiva, y todos hablamos acá de actitud positiva, ¿cierto? Y acá hay algo bien grave. Algo bien grave. ¿Por qué? Porque si usted va a tener actitud positiva, tiene que ser verdadera. Verdadera. Porque o tenemos actitud positiva o podemos tener una actitud hipócrita que nos genera enfermedad. Entonces se refiere este término de actitud positiva con manejo de inteligencia emocional, la verdadera inteligencia emocional. Y el primer paso que debemos tener para inteligencia emocional, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Quién me ayuda? ¿Amarse? El primer paso, amarse. El primer paso es reconocer la emoción. Cuando nosotros empezamos la charla, era vámonos a ese mundo, somos un mundo, los seres humanos somos un mundo de emociones impresionantes, ¿cierto? Somos unos picos que estamos felices, lloramos, nos emocionamos, nos deprimimos, sobre todo ¿quiénes? Las mujeres, pero ya hemos entendido por qué un poquito, ¿cierto? Tenemos unas condiciones cerebrales diferentes, un manejo diferente de emociones, le sumamos la parte hormonal, en fin. Entonces, ¿qué es lo que primero debemos hacer? Reconocer la emoción. Yo les quiero decir que la mayoría de enfermedades, esto es clave para todo lo que hagamos en la vida, la mayoría de enfermedades producen enfermedad. Si usted es una persona que está todo el tiempo soberbio, de mal genio, que le provoca meter un puño por delante que se le aparezca, por lo general puede estar sufriendo de hígado, cálculos biliares, porque el mal genio se va para el hígado. O si por ejemplo es una mujer celosa o tiene problemas de pareja, muchas veces se refleja en el útero, miomas, quistes. O si por ejemplo estamos estresados, ¿quién sufre? El colon. Si ustedes no aprenden, si nosotros no aprendemos a liberar las emociones, va a ser más difícil encontrar ese concepto de salud óptima. Así que lo primero que se debe hacer es reconocer. La inteligencia tiene que ver con... Ustedes pueden tener la decisión, tomar la decisión de cómo se quieren sentir. Ustedes pueden tomar la decisión de cómo se quieren sentir. Por eso nadie los puede hacer sentir mal a menos que ustedes se lo permitan. Nadie lo puede hacer sentir a uno mal a menos que uno lo permita.
¿Cuál es la clave? Saber elegir qué debo sentir. ¿En dónde siente, por ejemplo, quién me dice dónde siente la rabia? ¿Alguien qué? ¿Algún valiente? Acá todos somos paz, actitud positiva, sistema, paz, amor. En el abdomen, en la gastritis. Yo lo siento en todo el cuerpo. Entonces, aquí me hablan de plexos. Entonces, debemos elegir dónde sentirlo. Por eso, los científicos de Nutrilite recomiendan que se liberen las emociones. Entonces, primero las reconocemos. Y tener el valor de reconocer es algo grande. Por ejemplo, resulta que a mí tengo de pronto, un ejemplo, sensación de envidia. Pero resulta que en el negocio no es correcto, ¿cierto? Entonces, ¿todos qué decimos? ¿Envidia de la? Bueno, nadie siente envidia de la mano. Nadie. Y eso es una realidad, porque es que esa es la introspección que se debe tener. Así que, si yo tengo la capacidad de reconocer, ¿qué pasa cuando reconocemos? Tenemos el 50% del problema resuelto. Así que si yo identifico, si yo reconozco, el siguiente paso es listo, sí, reconozco que tengo rabia, reconozco que tengo de pronto resentimiento, lo tengo que reconocer para sacarlo. Muchas veces la solución está ahí, muchas veces está en perdonar, muchas veces está en un abrazo, muchas veces está en hablar. Y señoras, yo les quiero decir a los señores especialmente, porque los hombres son más neurocortes, ¿cierto? Cerebro racional, más callados, y las mujeres somos. O sea, es una cosa impresionante. Esto genera, bueno, venga, les doy un tip a las señoras. Después de 2 minutos, o sea, ustedes tienen 2 minutos para decir lo que quieren decir, para que realmente la pareja escuche. Después de los 2 minutos, se baja el volumen. Sucede en la mayoría, que me dicen que sí. Así que es importante empezar a reconocer esa parte. Los hombres, que por lo general son los que más se guardan las emociones, ¿cierto? ¿Por qué? Porque uno de pronto dice, me evito un problema, porque es que aquí o pierdo, ¿cierto? Yo les quiero decir, esto, entre las cosas que se han estudiado, esto genera enfermedad, guardarse las cosas. Hay que expresar, señores, o sobre todo bueno, no solo los señores, también las mujeres que se expresan, sobre todo el temperamento flemático. Entonces, pero la idea es, porque es que si no lo que hace es explotar, y cuando explota el cuerpo, explota en alguna enfermedad. ¿Recuerdan? El cuerpo avisa, pero nosotros muchas veces no lo escuchamos hasta que el cuerpo grita y se acomoda el cuerpo, se acomoda el dolor, se acostumbra al cansancio, se acostumbra a no dormir bien, se acostumbra al mal genio, se acostumbra a todo. O sea que nos acomodamos en la misma incomodidad. Así que no permitan que una mala emoción explote por donde no debe explotar. Lo que se debe hacer es buena comunicación asertiva. Cómprense, caballeros o damas, el coso ese de ring de boxeo, y es una excelente terapia, un saco, y beber al saco porque eso le libera, y hay que aprender a hacer esas liberaciones sanamente. Ustedes identifíquenlas y revísenlas. Yo les voy a dar unas ideas. Entonces, por ejemplo, por eso la actitud positiva no tiene que ver con lo que todo el mundo repite. Sonríe así esté triste. Claro que lo podemos cambiar. Yo les he contado cómo cambiar. Por ejemplo, si yo estoy triste y yo me levanto y me miro al espejo y yo sonrío y logro involucrar la mayor parte de mis músculos por más de 1 minuto, así no lo esté sintiendo, puedo cambiar el estado de ánimo. Lo puedo hacer. Pero ustedes saben, yo lo que quiero es decir que debemos irnos un poquito más profundo en eso que tiene que ver con pensar positivo.
sea, con que realmente una palabra que leemos a una persona sea de corazón, sea sincera y verdadera, y es una forma de liberar. Imagina el satisfecho. ¿Qué se recomienda? ¿Qué nos da satisfacción? ¿Qué nos da placer? Y cuando hablo de placer, yo sé que el cerebro del hombre se va a otro lado. La mujer. Cuando hablamos de placer, o sea, el placer es algo que se debe involucrar en esa actitud positiva. Y el placer tiene que ver con experimentar cosas nuevas. La monotonía enferma. Tiene que ver, por ejemplo, comer un plato diferente, dormir al otro lado de la cama, cambiar algo, hacer algo diferente. Entonces las mujeres muchas veces se quejan porque el esposo no las invita, no las lleva, no las trae. Pues, ¿qué hacer? Pues propongan mujeres. Por eso hay que tener los neurotransmisores bien conectaditos para tener creatividad. Eso hace que se libere. Necesitamos que identifiquen qué les puede ayudar a liberar una mala emoción, un manejo de la mala emoción, porque si nos acostumbramos a esa mala emoción, nos vamos a enfermar, y lo peor, nos vamos a querer seguir sintiendo esa mala emoción o buscando razones para seguirla sintiendo, y eso realmente es algo grave. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Busquen cosas que le den placer. Por ejemplo, descansar. Por ejemplo, la risa da placer, un buen plato de comida da placer, el amor da placer, la música da placer, buenas lecturas da placer, cosquillas da placer, consentimiento da placer. ¿Llanto? Eso ya lo sabemos que da placer también. Entonces, eso es terapéutico. Identifique y conversen con la pareja para que no se guarden las emociones, porque eso enferma, y eso ha demostrado científicamente que es una de las causas más grandes de por qué se está perdiendo la salud. Así que ya sabemos que satisfacer, hacer cambios, ayudar a otros, todas esas cosas van a dar placer. Soñar da placer, imaginarse un viaje, entrar a internet, mirar los vuelos, mirar la ciudad, entrar a Google Earth, da placer. Entonces hágase un autoanálisis que le da placer y empiece a experimentar más placer que dolor, más placer que estrés, más placer, y eso nos va, en el buen sentido de la palabra, eso va a empezar a recuperar. Bienestar físico. Sigamos. Entonces ya sabemos cómo debemos empezar a trabajar el cuerpo, ¿cierto? Bienestar físico, todo lo que tenga que ver con lo que usted quiere alcanzar. Normalmente va enfocado a fuerza, equilibrio, coordinación, flexibilidad. La recomendación es vivir activamente, y eso nos va a traer grandes cosas. Hacer cosas creativas, deportes creativos. Se hace mucho énfasis en esa parte mental. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a hablar un poquito en el envejecimiento mental, todo lo que trae. Y eso es otro mal, que es envejecer mentalmente, ¿cierto? El cuerpo tiene todo el vigor, toda la vida, y resulta que la mente es la vieja. Entonces la idea es, digamos, cómo nos vamos a imaginar la vida empezando a recuperar la salud óptima. ¿Cómo vamos a empezar a identificarnos aquí? Si empezamos a controlar y a manejar las emociones, evidentemente vamos a tener más vitalidad, más creatividad, más concentración, más memoria, más energía, obviamente menos problemas de salud, y eso lo podemos asegurar. Entonces vamos a hacer algo. ¿Están cansados? Vamos a hacer un ejercicio. Nos vamos a poner de pie, por favor. Nos vamos a poner de pie. Y vamos a hacer una prueba de equilibrio. Vamos a hacer esta prueba. Con los ojos abiertos, vamos a levantar una pierna
y los dos brazos a los lados. ¿Listo? Y cada uno va a contar cuántos segundos aguanta. Con los ojos abiertos. La prueba que le hace la esposa al esposo cuando llega tarde. Prueba de equilibrio. Bajen, por favor. Ahora van a cerrar los ojos. Vamos a concentrarnos un poquito para que les dé un resultado. Ahora vamos a cerrar los ojos y vamos a hacer el mismo ejercicio con los ojos cerrados. ¿Cómo les fue? Bueno, esto es un ejercicio. Listo, se pueden sentar. Bueno, ¿qué pasa con este ejercicio? Acá estamos mirando el equilibrio. Si ustedes duraron por lo menos 4 segundos, usted tiene un equilibrio de una persona de 75 años. Si duramos entonces, haciendo esa prueba vamos a saber dónde debemos trabajar. Si duramos más de 30 segundos, tenemos la edad de 25 años. 25 años, ya cada uno lo puede hacer en la casa tranquilamente. Bueno, yo les quiero compartir algo bien importante. Voy a sacar este, pero no es para castigar. Realmente cuando nosotros nos presentaron este plan, pues nos llenó de mucha felicidad. Porque sabemos que todo el mundo dice que debemos hacer ejercicio, ¿cierto? ¿Cuántas veces lo intentamos y cuántas veces desfallecemos? Pero es que es una meta de todos los años. Y año tras año y tras año y tras año. Y por lo general pasan los años y no lo logramos, ¿cierto? ¿Y cuál es el factor? ¿Qué creen? ¿Cuál es el factor de por qué no podemos lograr esto? ¿Qué más? La mayoría de los casos que ellos nos proponen es por tiempo. También, tiempo, disciplina, seguramente. Entonces, Will nos pone, él es un entrenador de Nutrilite, del centro de Nutrilite de Buena Par, y nos dice, bueno, los científicos han desarrollado un programa maravilloso donde ya no tenemos excusa para no hacer ejercicio. Se determinó que en 10 minutos vamos a lograr cosas importantes que lo podemos hacer en la casa. O sea que ya esa partecita la vamos a empezar a sacar de la cabeza que no podemos hacer ejercicio. Dice, mire, la clave es para no envejecernos, la clave es movernos. Él nos dice, si ustedes se levantan tristes, deprimidos, salten, muévanse. Obviamente hay que aplicar lo que normalmente conocemos como pausas activas, pero ellos lo mencionan 63. Y el 63 tiene que ver por cada 60 minutos que estemos sentados, vamos a tener 3 minutos de movimiento. Él dice, les sugiero que pongan alarma, porque si no se mueven, se envejecen. Si no se mueven, empieza la vejez mental, la vejez psicológica. Si no se mueven, él dice, si no hay movimiento, más o menos cada 10 años va a perder entre el 2 y el 5% del metabolismo. Entre el 2 y el 5% del metabolismo disminuye. Los científicos de Nutrilite nos muestran unos resultados muy chéveres de cómo han demostrado que el movimiento llega hasta el ADN de la célula. El movimiento llega hasta el ADN. Por eso ellos lo que proponen son 10 minutos de movimiento, el cual se ha llamado Plan 4-3-2-1. El Plan 4-3-2-1. Yo les muestro aquí.
este plan es un plan realmente muy sencillo. Vamos a necesitar creatividad para hacerlo, no necesitan el CD. Si ustedes son creativos y empiezan a estimular esa parte cerebral, lo van a poder hacer muy fácil. Entonces, ¿qué es lo que propone? ¿Qué es lo que propone WIC? Lo que propone es, vamos a hacer 4. Dice, transforme su cuerpo, su trabajo y su vida. El reto es mover 10 minutos el cuerpo a cualquier hora, a la hora que necesiten. El reto es 10 minutos. Vamos a hacer entrenamiento aeróbico, o sea que podemos hacer 4 minutos de saltar lazo, por ejemplo, o de hacer tijerillas. Entonces, conseguirnos un lazo fácil, vamos a hacer 4 minutos de saltar lazo. 3 minutos de resistencia. Estos, que pueden ser como unos telaranes, es lo que nos va a permitir hacer los ejercicios. ¿Por qué? Porque cuando hacemos ejercicios de resistencia, vamos a aumentar la masa ósea, no solo la masa muscular, sino también la masa ósea, y eso es clave. Por eso, si hay una persona que esté muy delgada, necesita hacer ejercicio con resistencia o con pesa para que suba la masa ósea. Ustedes pueden conseguir unos telaranes. Aquí, o sea, realmente es ejercicios, hay bandas de todos los tamaños. Lo que hay que hacer es crear un programa. Vamos a mirar cómo de pronto pueden a través del INIVET conseguir la información que está en el CD, el 4321, donde hay cantidad de ejercicios que lo podemos hacer en la casa. Pero yo sí les voy a recomendar o que usen o que compren unas pesas o unos terabanes, y con 3 minutos de resistencia ellos nos dicen que se pueden lograr hacer grandes cosas a nivel de ejercicio. Entonces, vamos 4 minutos de trabajo aeróbico. Podemos hacer trote 4 minutos, podemos hacer caminata sobre banda 4 minutos, 3 minutos de resistencia. Es importante 2 minutos, vamos 4, 3, 2 minutos de abdominales. Los abdominales es clave porque nos va a trabajar en el centro, nos va a dar estabilidad en la columna vertebral y pues evidentemente va a mejorar la postura. Por eso es que él también dice que cuando nos sentamos bien, cuando tenemos una buena postura, vamos a bajar 10 libras. De una vez la percepción es de 10 libras menos, no es que bajemos, es que se tiene una percepción de 10 libras menos. Porque muchas veces el abdomen está salido y resulta que es por mala postura, ¿cierto? Muchas veces lo que hacemos es sentarnos mal. Entonces vamos 4 minutos de aeróbico, 3 minutos de resistencia, trabajamos bíceps, tríceps, deltoides, trabajamos todos los músculos y vamos a empezar a mejorar la salud. Cuando hacemos todos estos ejercicios, ellos nos muestran cómo científicamente empieza a mejorar el colesterol bueno, empieza a bajar el colesterol malo, la diabetes, empieza la insulina a funcionar mejor. Son una cantidad de cosas que más adelante les cuento. Y 1 minuto de respiración y estiramiento. 1 minuto de respiración y estiramiento. Eso no quiere decir que las personas que hagan ejercicio en gimnasia no lo dejen de hacer, ¿sí? Esto es para lograr un programa para poder transmitir un legado a todas las personas que no tienen tiempo para hacerlo. Así que el reto que nos pone Nutralife es cada persona que le comparta este reto por lo menos a 5 personas, porque ese reto de hacer 10 minutos de ejercicio les puede cambiar la vida. Y ya sabemos que si lo hacemos por 21 días seguidos lo podemos convertir en un hábito. Si fallamos el 5º día, pues hay que volver a empezar. Así que 4, 3, 2, 1. ¿Qué es lo que dice? Dice, si no empezamos a ejercitar el cuerpo, si no empezamos a trabajar en el ejercicio, vamos a tener envejecimiento psicológico. Y el envejecimiento psicológico definitivamente va a activar muchas enfermedades cardiovasculares.
muchas enfermedades cardiovasculares, se va a perder coordinación, se empieza a perder memoria. ¿Por qué? Porque se pierde la esperanza, ¿cierto? Se pierde la esperanza y sabemos que la esperanza es lo que nos ayuda a elevar el sistema inmune, ¿cierto? Y eso va a hacer que el cuerpo funcione realmente. Y aquí es donde dice, el envejecimiento mental produce ablandamiento, porque si nos quedamos quietos, se atrofian los músculos, nos volvemos más delgados y nos volvemos más viejos. De hecho, cuando alguien tiene una fractura, saben que si dura 3 meses enyesado o 6 meses enyesado, y si por algún motivo fue deportista, le quitan el yeso y su pierna le queda de ¿cuántos años? Por lo menos de unos 80, 90 años, porque ni siquiera puede empezar a hacer movimiento. Y eso pasa cuando no lo movemos. Así que Nutrilite, el centro Nutrilite, nos invita a movernos para que empecemos a sentirnos mejor. El otro pilar de los que estábamos hablando es dieta saludable, ¿cierto? ¿Recuerdan las raíces del árbol? La primera era actividad física, la segunda es dieta saludable. No se trata de dietas, no se trata de hacer dietas, se trata de aprender a comer mejor. Y eso es algo muy importante. Volvemos al tema del plato de buen comer, que tiene que ver, usted divide el plato en 3 partes, una tercera parte debe ir con frutas y verduras de 5 colores. Aquí nos quitaron un paradigma en el Centro de Investigación en Buenapar, porque nos dicen, hay gente que come demasiada ensalada, pero ¿qué colores comen? Verde, ¿cierto? De pronto algo de rojo, rara vez el fitonutriente es blanco. Nos decían cómo se tiene que hacer conciencia, porque se tienen sí o sí que consumir los 5 colores al día, porque si no el cuerpo entra también en desequilibrio y no es bueno. Entonces no se vale no comer sino de un color. De hecho eso sucede, por ejemplo, en las mamás que tenemos niños pequeños y viene uno con ese acuerdo que ¿qué nos dicen? Empieza uno con las papillas de las amarillas, ¿cierto? O las sopitas de la amarilla. Entonces empieza la papa criolla, la zanahoria, la uyama, ¿cierto? ¿Y qué pasa con el niño? Empieza a ponerse amarillo, y esa es la muestra de que hay muchos betacarotenos. Así que lo ideal, ojalá supiéramos eso antes, era hacerle una mezcla de todos los colores. O sea que ese es otro reto. La tercera parte, frutas y verduras de los 5 colores. La otra tercera parte puede ir proteínas tipo animal, proteína tipo vegetal. Entonces aquí puede ir, si quiere comerse una tercera parte de frijol, lo puede hacer, o de grano lo puede hacer. Si lo quiere mezclar con pollo, carne, pescado, lo puede hacer. Y aquí en esta tercera parte es donde vienen los cereales, los tubérculos, pues el arroz, los espaguetis, la avena. Todas estas cosas vienen en solo esta tercera parte. Uno muchas veces pregunta, bueno, ¿cómo es su alimentación? Y por lo general todos dicen que se alimentan muy bien, ¿cierto? Y uno dice, bueno, ¿qué desayuna? No, yo desayuno bien, de chocolate y pan, o café y pan. Y eso es otra cosa que debemos transmitir, realmente alimentarnos bien, ¿qué es? Que en el desayuno vaya sus proteínas, sus carbohidratos, ¿sí? Y vaya fruta, verdura, eso es importante. ¿Por qué? Porque ellos nos recomiendan siempre el carbohidrato al desayuno. Porque el cerebro funciona con glucosa y es clave. Si nosotros no desayunamos bien, eso es como prender un carro sin aceite. Le ocasionamos realmente una lesión bien, pero bien importante al cerebro. Así que importante el carbohidrato. Si pudiéramos mostrar cómo científicamente se lesiona el cerebro, entonces ahí es cuando empezamos a tener problemas de memoria, concentración, se siente uno como embombado, como que no coordina. ¿Les ha pasado? Para eso podemos tomar omega 3. El omega 3 lo que va a hacer es mejorar, como él mejora la permeabilidad de la membrana y en la neurona, en el axón, tiene una cantidad amplia de ácidos grasos. Cuando uno toma omega 3 mejora la conectividad nerviosa. Y cuando uno mejora la conectividad nerviosa, mejora la inteligencia.
¿recuerdan? Entonces, de esa forma lo podemos tomar. Me regala la siguiente. La jarra del buen beber, siempre acá entramos un poquito en controversia, pero lo que nos dicen definitivamente en buena par es la bebida ideal es el agua. El agua es la bebida que uno debería tomar, sí, porque aquí entra en controversia. Los refrescos, como uno los menciona, manchatripas, no debería uno tomar, 0 vasos. Jugos en leche entera, 100% de frutas en leche entera, tampoco se recomienda. Se recomienda medio vaso al día nada más. Tés con bebidas no calóricas. Es que realmente esto no debería dice, bebidas no calóricas con edulcorantes artificiales de 0 a 2 vasos. Café o té sin azúcar de 0 a 4 vasos. Leche semidescremada, bebidas de soya de 0 a 2 vasos, pero la bebida correcta, la que más nos va a dar salud, y recuerden que nos disminuye 0,5 años, sería el agua. Entonces, aquí vamos a ver la otra partecita de la raíz que tiene que ver con suplementación. ¿Cómo lo debemos suplementar? Consumir de 5 a 9 porciones de frutas y vegetales diariamente. Pero, ¿sabes por qué? Porque las frutas y vegetales ayudan a optimizar tu salud hoy. Ayudan a nuestro sistema inmunológico y niveles de energía. Además, las frutas y vegetales ayudan a optimizar tu salud para el mañana. Mejoran la calidad de vida. ¿Por qué debemos consumir fitonutrientes? ¿Sabías que las frutas y vegetales contienen poderosos nutrientes llamados fito, palabra griega que significa planta? Nutrientes. Los nutrientes son sustancias que hacen posible el desarrollo de la vida. De hecho, cada color vibrante está relacionado con una variedad de beneficios para la salud. Por ejemplo, las frutas y vegetales de color púrpura contribuyen en la salud del cerebro. Las frutas y vegetales de color naranja contribuyen en la salud de los ojos. Las frutas y vegetales de color verde contribuyen en la salud celular. Las frutas y vegetales de color rojo contribuyen en la salud del corazón. Las frutas y vegetales de color blanco contribuyen en la salud de huesos y articulaciones. Es por eso que es esencial consumir la cantidad y variedad correctas de frutas y vegetales. ¿Por qué debemos consumir suplementos? Aproximadamente 75% de la población mundial no consume la cantidad recomendada de frutas y vegetales. Horarios apurados, factores ambientales que reducen los niveles de nutrientes en las plantas, creando una diferencia entre lo que comemos y lo que necesitamos. Entonces, ¿cómo ayudamos a cubrir esa diferencia? Puedes hacerlo fácilmente a través de suplementos alimenticios que contienen fitonutrientes. ¿Por qué Nutrilite? Nutrilite es la marca pionera de suplementos con fitonutrientes desde 1934. Son 80 años de liderazgo de ciencia e investigación. Los suplementos Nutrilite contienen las mejores y más poderosas cantidades de fitonutrientes. El exclusivo proceso de Nutrilite, desde la semilla hasta el suplemento, asegura concentraciones máximas de fitonutrientes, dando como resultado productos confiables, seguros y de alta calidad. Vitaminas, minerales, fitonutrientes. Esto ayuda a cubrir el vacío nutricional. Nutrilite ayuda a las personas a tener una vida más saludable. Es por eso que Nutrilite es la marca número 1 del mundo en ventas de vitaminas y suplementos alimenticios. Definitivamente debemos suplementarnos. Porque uno normalmente no consume todo ese valor nutricional que se necesita para no enfermarnos. Mira este dato, 1.7 millones de personas que mueren cada año debido a una ingesta inadecuada de frutas y verduras. Esto lo saca la Organización Mundial de la Salud. O sea que tenemos muchas personas, uno cree que la gente no se muere de esto, ¿cierto? Pero estos son datos bien interesantes. Yo les quiero mostrar aquí, me regala la siguiente.
Yo les quiero mostrar aquí algo y tiene que ver, vamos a tomar cómo los científicos logran extraer para tener una suplementación adecuada. Entonces aquí tenemos una torta de una porción de frutas y vegetales. Más o menos, ¿cómo le sacan ellos ese valor nutricional, por ejemplo, de una cereza cerola? Vamos a hacer ese ejemplo. ¿Qué pasa aquí? Más o menos entre el 87 y el 89% es agua. Entre el 87 y el 89% es agua. De eso, más o menos un 9% son carbohidratos. Un 9% son carbohidratos que tienen que ver con el almidón o los azúcares. Más o menos un 2% es fibra. Un 1.5% son proteínas. Y aquí queda un 0,585% que se va a algo muy pequeñito. Por eso es que Nutrilite hace un esfuerzo grandísimo en poder extraer ese valor nutricional. El 0.2% es grasa, el 0,5% son minerales, 0,1% son vitaminas y solo el 0,05% son fitonutrientes. Y Nutrilite nos pone en el XX, un complejo de nutrientes concentrados de la más alta calidad. Entonces muchas veces uno dice, no, yo me como la mandarina, yo me como la toronja o me como la cereza verde, que es donde mayor extracción, donde más valor nutricional tiene. Solo tiene un 0,5%. Realmente es muy poquito, por eso sí merece un aplauso lo que hace la compañía. Entonces, ¿qué nos dicen ellos? Esto es una porción mínima, o sea, la recomendación es que mínimo nos consumamos 400 gramos de frutas y verduras. ¿Cuál color nos falta ahí? El morado, ¿cierto? El siguiente. Miren que aquí tenemos todo el mercado para poder ofrecer nuestros productos. Más o menos los recomendados 400 gramos. Por lo general vamos a necesitar suplementación. Entre un 60 y un 87% de los adultos no cumplen con esos 400 gramos mínimos. Entre un 60 y un 87%, que es mucho. ¿Qué quiere decir? En resumen, los adultos necesitamos el doble o el triple de lo que normalmente estamos consumiendo. Y ya sabemos que consumir del mismo color nos produce desequilibrio. Ejemplo, 20 kilogramos de cereza cerola producen 1 kilogramo de polvo, pero de la forma como se debe cultivar para poder sacar el valor nutricional. Les voy a mostrar algo. Esto nos impresionó a todos los que estuvimos allá en la capacitación. Esto es el manejo. Arriba está la huella fitoquímica, que eso es como el ADN que nosotros tenemos, como la huella digital. Así que esta es la huella fitoquímica del concentrado de la cereza cerola, la huella fitoquímica, y esto ya es de un ácido ascórbico sintético. Si se dan cuenta, todo lo que tiene la huella fitoquímica de todo, solo la cereza cerola. Regálenme la siguiente. Aquí les voy a mostrar en el video un poquito de lo que tiene el XX, como es la huella fitoquímica del XX. Arándanos, la huella, la uva, todo se va a ir acumulando. Caléndula, miren la huella fitoquímica del tomate. Orégano, que todo esto lo tiene el XX. Perejil, ciruela, granada, romero, es una cosa impresionante. Salvia, berra. No alcancé a grabar todos los componentes que tenía el XX,
pero si nos damos cuenta, si hiciéramos un estudio de todo el valor nutricional que aporta el WX, yo creo que lo comercializaríamos más. Esa huella fitoquímica es lo que los científicos han logrado sacar de todas estas plantas y todos estos vegetales. Aquí vamos a la otra parte de la raíz que tiene que ver con la atención médica. Volvemos acá al tema. Regálame atrás un momentico, Farchito, por favor. Ahí no se ve mucho, pero necesitamos hacer algo bien importante, y es esto. Tuvimos la oportunidad que el Centro de Investigación Nutralight nos hicieran exámenes de todo, y ustedes también tienen esa posibilidad, exámenes de todo para que sepan cómo están sus niveles químicos, de todo. Por eso está borroso, pues porque esto es confidencial. Todo lo verde está bien y lo amarillo está regular, pues pase la prueba. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que hagamos estudios químicos, que hagamos exámenes. Por ejemplo, ¿qué nos dicen ellos? Si ustedes tienen un antecedente de alguna enfermedad, el riesgo de que ustedes la tengan es altísimo, aumenta el riesgo, y ahí es donde vamos a empezar a hablar, y esa es la última raíz de la que vamos a hablar, que tiene que ver con el estilo de vida saludable. ¿Cómo vamos a lograr un estilo de vida saludable? Enfocándonos en factores de riesgo. Yo creo que tuvimos tantas charlas de factores de riesgo allá que voy a tratar de resumirles aquí lo que nos impactó, porque esto es lo que tiene que ver con los estudios científicos, de los cuales nos dieron datos que realmente nos pusieron a pensar. Así que miren lo que ellos definen como un factor de riesgo: una condición, una característica o comportamiento que está relacionado estadísticamente con un mayor riesgo de contraer una enfermedad, aunque no sea necesariamente la causa. ¿Qué quiere decir? Que cuando tenemos factores de riesgo mayor, pues mayor posibilidad de enfermedad, ¿cierto? Miren lo que dicen ellos. Miren lo que dicen ellos. Esto realmente a nosotros nos impresionó mucho, porque tiene que ver que más o menos, dicen, más o menos 5 de cada 7 personas están iniciando un cáncer. 5 de cada 7 personas están iniciando un cáncer. ¿Qué opinan de eso? Realmente esto, cuando nos lo dicen, pues uno tiene solo dos opciones, ¿cierto? O alarmarse o enfermarse de que seré yo uno de los 5 y preocuparme, o sencillamente empezar a actuar. Y aquí es cuando ellos hacen mucho énfasis en el manejo de los antioxidantes. Mejor dicho, ellos dicen que hay que hacer, empezar a tomar antioxidantes. ¿Por qué? Porque todo produce radical libre. Y aquí es donde tenemos que empezar a mirar cómo es que se bloquean los antioxidantes. Porque no es que 5 personas tengan cáncer de cada 7, ¿sí? No es que 5 personas tengan cáncer, es que 5 personas empiezan a desarrollar. ¿Por qué? Porque nosotros no somos juiciosos con los antioxidantes, sencillamente. Porque, ¿cuál es la enfermedad de Mora? O sea, realmente el estrés produce una cantidad de radicales libres. Gracias, Carlito. Ahorita les voy a decir qué produce radical libre, pero de las enfermedades de Mora, qué pesar, que a mí casi no me gusta mencionar esa palabra, pero es el cáncer. Y uno cree que uno es cuerpo glorioso, uno cree que es un inmune, pero si escuchamos que cada vez es más cerca, ¿cierto? Cada vez un amigo, un familiar, y eso es muy, pero muy doloroso. ¿Por qué? Porque genera una carga emocional tan grande que si yo me enfermo, enfermo a toda mi familia, y yo no puedo ser tan irresponsable. O sea, yo no puedo afectar las emociones de todos los que están a mi alrededor, porque muchas veces por no hacer conciencia de tener buenos hábitos, muchas veces por no comer bien, muchas veces porque somos testarudos, ¿cierto? Porque no lo dicen y no lo dicen y no lo dicen. ¿Y cuántas veces nos han dicho que hay que tomar antioxidantes? Pero entonces, ¿qué le tocó a los científicos? Es que tomen antioxidantes, porque es que mire que de cada 7, 5 inician cáncer. Entonces ahí uno dice, hay que empezar a cuidarse. Y yo sé que muchas personas han visto esto, pero es clave para que sepan cómo funciona
una estructura de un radical libre. ¿Por qué? Porque solo hasta que yo vi este dibujito, solo hasta ahí entendí cómo se hace. Un radical libre ya viene por naturaleza inestable. ¿Se acuerdan en biología que deberían ir de a dos? Aquí tenemos una célula, entonces aquí tenemos una estructura de un antioxidante donde vienen muchos electrodos de oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues este radical libre, ¿qué es lo que nos decían ellos? Que los radicales libres actúan a la velocidad del tiempo. Eso es una cosa que es tan rápido, por eso el cáncer a veces es tan rápido. O sea que ustedes no pudo uno ni siquiera pensar. O sea que el antioxidante hay que empezar a tomarlo ya. O sea que dice aquí, si usted no toma nada de antioxidantes, pues este radical libre se va a robar el electrón de una célula sana, esta se estabiliza, no pasó nada, y me empieza a enfermar la célula, Pero resulta que si yo tomo antioxidantes, entonces el radical libre no se lo roba de la célula, sino se lo roba de acá, la estabiliza y empató. ¿Cuáles son los antioxidantes? Tenemos la vitamina C. Esto es muy importante saber cómo vamos a actuar. Gracias. Están como 4 cosas. Gracias. Solo están ahí. Bueno, gracias, mi amor. Entonces, vamos a hacer clase de biología. Aquí tenemos el nucleolo aquí. Vamos a tener el ADN, las mitocondrias. Aquí está el citoplasma, aquí está la membrana celular, que es fosfolipídica. Entonces tenemos la vitamina C, la vitamina E, la vitamina A o multicarotenos, tenemos el HCl, y resulta que la vitamina E y la vitamina A, gracias, cuando vienen los radicales libres y van a entrar a la célula, ellos me bloquean estos de la membrana, ¿sí? Estos son liposolubles, pero resulta que si yo solo tomo un tipo de antioxidante, también hay desequilibrio, que eso es lo que querían mostrarnos. Si yo tomo vitamina C, entonces esa va a controlar los radicales libres que van al citoplasma. O sea que si ya pasan de acá y se me pasan acá, pues debo tomar vitamina C. Aparte que la vitamina C tiene un efecto inmunoestimulante y vamos a necesitar tener un sistema inmune alto porque necesitamos batallar con los microorganismos, con los virus y las bacterias que producen enfermedad, y eso lo hacemos con el sistema inmune. Entonces la vitamina C va acá, pero si no, entonces si ya entran acá los radicales libres y entran acá donde está el ADN, ¿qué pasa? Pues la enferma, lesiona el ADN, lo puede mutar, ¿y qué pasa? ¿Se acuerdan de biología, la división celular? Una celulita enferma se multiplica en 2 enfermas, en 4, en 8, y eso sucede rapidísimo, Entonces después sale una masita, una masa más grande, y depende de dónde salga, pues puede haber cáncer o solo un tumor en alguna parte. Depende de sus células, pues hay malignidad o benignidad, es una cantidad de cosas, pero ellos lo que nos quieren explicar es cómo hacer conciencia al mundo para que tomen antioxidantes. O sea que el HCN me va a ayudar a bloquear estos de aquí, porque tienen unos aminoácidos tan importantes como la glicina, y que si combinados con el ácido glutámico hace un efecto glutatión allá espectacular. Así que hay que tomar antioxidantes. ¿Se entendió un poquito el dibujo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos nos empiezan a dar datos de cómo los antioxidantes empiezan a enfermar, cómo los radicales libres empiezan a enfermar. Ellos hablan de unos genes oncos, y dicen, mire, usted tiene la capacidad que si toma antioxidantes usted puede neutralizar esos genes.
Usted puede neutralizar esos genes. Es maravilloso. ¿Y qué es lo que se hace ahí? Yo tomo antioxidantes. Si tengo antecedentes de cáncer, si ustedes tienen antecedentes de cáncer, tienen un factor de riesgo. No significa que le vaya a dar cáncer, pero tiene un factor de riesgo. Y cuando hay un factor de riesgo, aumenta las probabilidades. Entonces los científicos nos dicen, tomen antioxidantes y apaguen esos genes oncos. La necrosis, sí. Entonces apaguen esos genes. Y eso lo podemos hacer tomando antioxidantes, tomando nutrientes, mejorando la circulación, mejorando la oxigenación. O sea, son una cantidad de cosas que se puede hacer. Así que el reto también es que si mejoramos el estilo de vida con ejercicio y alimentación, vamos a facilitar, y tomando antioxidantes se facilita apagar esos genes onco, como yo lo menciono. Así que es un reto grande poder trabajar en esta parte. Por ejemplo, la diabetes es algo en lo que ellos le investigan muchísimo. La diabetes es una enfermedad que produce demasiado radical libre. Demasiado radical libre. Entonces ellos dicen, hay que manejar la insulina de forma correcta. La insulina es una sustancia química que me permite llevar el azúcar de la sangre a la célula para que tengamos mayor energía. Si nosotros no tenemos insulina, no hay energía en la célula, ¿y qué pasa? Nos morimos, ¿cierto? No hay energía. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando comemos exceso de azúcar? Miren, hicieron tanto énfasis en los excesos de azúcar, porque uno dice, no, yo no soy diabético, a mí se me sube un poquito el azúcar. Si usted se le está subiendo el azúcar es prediabético. Ellos nos explicaban por qué. Porque si se sube el azúcar, se va a producir más insulina. Y si se produce más insulina, pues ella empieza a crear resistencia. Y se vuelve uno prediabético. Y si se vuelve prediabético, eso produce... Por eso es que las personas que por lo general sufren de diabetes, se les desarrolla muchas enfermedades porque también producen mucho radical libre, mucho radical libre. Entonces la idea es poder mejorar eso. Dice, la dieta y el ejercicio retarda la aparición de la diabetes. Si se hace dieta, se retarda la aparición y realmente esos son importantes. Dice, ellos tienen un estudio científico, dice que cuando los tienen deportistas en prueba científica, de que cuando hacen ejercicio y son diabéticos no tienen que aplicar la insulina. O sea que tiene esa capacidad de regular esa insulina. O sea que si a alguien se le está subiendo la insulina, hay que empezar a mejorar esa parte porque se pueden hacer resistencias y ahí es cuando se produce demasiado. Identificaron como el jugo de naranja puro, recién exprimido, sin azúcar, sin agua, nivela la insulina. O sea que por eso las personas que sufren de azúcar pueden tomarse en ayunas un juguito de naranja, a menos que tengan problema gástrico de pronto. Ni hablar de la nicotina, otros estudios de cómo se produce radical libre de forma masivamente. Si yo fumo, puede que... si se fuma puede que dé cáncer de pulmón, pero no necesariamente a alguien le da cáncer de pulmón que fuma. ¿Me hago entender? Es un factor de riesgo. Algo que me llamó mucho la atención es los procesos inflamatorios. Estudios científicos como si nos acostumbramos a estar con neuritis, con el músculo inflamado, con cualquier proceso inflamatorio produce radicales libres de forma excesiva. Artritis reumatoidea, procesos de osteoartrosis, se están produciendo mucho radical libre. Entonces, ¿es para asustarnos? No, es para tomar antioxidante. Tomamos antioxidante, por ejemplo, tomamos un liposoluble, tomamos vitamina A, paramos, tomamos vitamina C, paramos, tomamos HCl, las vamos turnando y lo que vamos a hacer es bloquear los radicales libres porque sabemos que actúan muy rápido. Otro que nos menciona, se me acabó el tiempo, otro que nos menciona es los virus y las bacterias son
causantes grandísimas de cáncer. ¿Se han escuchado Helicobacter pylori? Una bacteria digestiva, si está activa, puede desencadenar no solo cáncer, sino hernia hiatal, úlceras. Así que las bacterias, si no las controlamos, aumenta el riesgo, aumenta el factor de riesgo. Los virus también aumentan el factor de riesgo para producir cáncer. Por ejemplo, el virus del papiloma humano, el VPH, que es muy frecuente en las mujeres, un gran porcentaje de las mujeres lo presentan, es el que produce el cáncer de útero. Entonces ellos lo que nos dicen es identificar realmente qué tenemos nosotros, qué infecciones hacemos, si hacemos cistitis a repetición, si hacemos vaginitis a repetición, si hacemos cualquier bacteria está ahí, hay que analizar. Por eso la importancia de los exámenes médicos, de los análisis periódicos, porque ahí se identifican cosas y vamos a saber cómo abordar. Cuando sabemos qué enfermedad tenemos, salimos por lo menos de la incertidumbre, de no pensar qué será lo que tengo. Ahí ya tenemos la primera ganancia. La segunda ganancia viene cuando identificamos la causa que nos la está produciendo, es otra ganancia. La tercera ganancia es salirnos del círculo vicioso. ¿Cuál es el círculo? El estrés no me deja dormir, el no dormir me produce más estrés, el estrés no me deja dormir, el estrés me produce irritabilidad, dolor muscular, pérdida de energía, ácidos gástricos que me dan gastritis, y ese mismo dolor muscular por la noche no me deja dormir. Un círculo vicioso que hay que salirnos, pero hay que hacer conciencia. O sea, realmente Nutralight y el Centro de Investigación Nutralight nos llama a hacer conciencia para que sepamos cómo está nuestro organismo. Se me acabó el tiempo, yo voy a pasar aquí rápidamente, les va a pasar 2 minutitos de robo. Esto tiene que ver con las herramientas para que puedan comercializar más Nutralight, lo que Nutralight nos ha traído. Nutrilight es la marca número 1 en ventas de vitaminas y suplementos en el mundo. Encuentra las nuevas herramientas de negocio que se convertirán en un gran aliado para ti. Nutrilight tiene todo para ayudarte a crecer en tu negocio. Productos para la nutrición de alta calidad y herramientas especializadas que te facilitarán promover la marca, permitiéndote ser un experto con estas 3 soluciones. El recomendador de suplementos Nutrilight, el portafolio de productos y el portal Mi Negocio Nutrilight. El recomendador de suplementos Nutrilight utiliza preguntas sencillas para conocer los hábitos y características de cada persona y calcula en base a las respuestas los productos Nutrilight que le darán mejor resultado. Esto es ideal para nuevos empresarios que comienzan a recomendar la marca, ya que recomienda hasta 6 productos, ideal para participar en el programa Fast Track. El portafolio de productos Nutrilight es ideal para ti, que comiences a construir tu negocio. Contiene las características y modo de uso de cada producto, así toda la información está justo donde la necesitas. En el portal Mi Negocio Nutrilight encontrarás toda la información de los productos Nutrilight diseñado para ti que buscas ser un líder de la marca. Conoce nuestras raíces, presencia Nutrilight en el mundo, los procesos de elaboración, la ciencia detrás de todo y la gama de productos que puedes ofrecer. Además incluye referencias a alimentos y sus nutrientes, como leer una tabla nutrimental y un glosario de términos nutricionales. Con estas herramientas darás a conocer la importancia de los fitonutrientes, incentivar el consumo de suplementos alimenticios y otorgar credibilidad a los productos Nutrilight para alcanzar una salud óptima. Toma ventaja de estas herramientas y alcanza el éxito con Nutrilight. Realmente son herramientas que les van a ayudar a apalancarse para que ustedes puedan vender más los productos. Ese recomendador es muy grande. Y ya para terminar les voy a mostrar unas fotos de la experiencia Nutralight, que ustedes también pueden hacerse embajador Nutralight para que puedan empezar a transmitir este mensaje que es este gran legado que la corporación quiere llevarnos. Esto es vivir la experiencia más de las mejores que he tenido con la naturaleza, con la tierra, con el Petacán. Todas las formas de cómo se cuida allá, todas las plantas. Las vacas sintéticas, que es un popó sintético que se hace. Aquí todo lo que tiene que ver, verlos allá los animalitos es algo muy emocionante. Sigamos, no tenemos tiempo para ver este video.
lo que vimos allá, la oportunidad de estar con San Remo, aprendiendo directamente de ellos. Este legado realmente es muy bonito. Estar en todo lo que la compañía nos da para podernos capacitar. Nos crearon un XX especial para nos hicieron todo el estudio. Este es un manual grande de todo. Ustedes también pueden hacer eso. Yo quiero agradecerles, me encantó estar con ustedes. Esta es la primera parte de todo